El 90% de las personas no logra terminar de escuchar esta historia completa. La venganza del destino, cuando proteger a tu hermana te convierte en el villano. Nunca pensé que hacer lo correcto me convertiría en el hijo problemático de la familia. Pero aquí estoy, castigado en mi cuarto mientras el verdadero culpable probablemente esté riéndose con sus amigos. Todo comenzó hace 3 meses, cuando mi hermana menor Emma llegó a casa llorando después del colegio. Emma siempre había sido la niña dorada de nuestra familia. Con apenas 14 años, tenía las mejores calificaciones, participaba en el coro de la iglesia y nunca había dado problemas. Yo, por el contrario, acababa de cumplir 17 y tenía fama de ser el rebelde. No es que fuera malo, simplemente no me gustaba seguir reglas que consideraba estúpidas. Pero cuando vi a mi hermanita temblando en la puerta de casa, con la blusa desgarrada y los ojos rojos de tanto llorar, algo se despertó en mí que ni yo mismo conocía. Al principio, Emma no quería contarme qué había pasado. Seguía repitiendo que había sido un accidente, que se había tropezado, que no era nada importante. Pero yo conocía a mi hermana mejor que nadie. Había crecido protegiéndola desde que papá nos abandonó cuando ella tenía apenas 6 años. Sabía cuando mentía, y definitivamente estaba mintiendo. Fue hasta la tercera taza de chocolate caliente que finalmente se quebró y me contó la verdad. Blake Morrison, el capitán del equipo de básquet y hijo del alcalde del pueblo, la había acorralado en el salón de química después de clases. Todos se habían ido ya, incluso el profesor había salido por unos minutos a la sala de maestros. Blake aprovechó ese momento para intentar hacer cosas que no debería hacer con una niña de 14 años. Emma me contó entre sollozos cómo Blake la había empujado contra la mesa del laboratorio, cómo había intentado besarla a la fuerza y cómo había puesto sus manos donde no debía. Afortunadamente, el profesor regresó justo cuando Emma logró empujarlo y gritar. Blake, por supuesto, fingió que todo había sido un malentendido, que solo estaba ayudándola con una ecuación química que se había derramado sobre su blusa. El profesor, el señor Henderson, era nuevo en el colegio y no conocía la reputación de Blake. Además, ¿quién iba a dudar de la palabra del hijo del alcalde? ¿El estudiante modelo con beca deportiva garantizada? Emma quedó como la niña histérica que había malinterpretado una ayuda inocente. Cuando Emma terminó de contarme su historia, yo ya había tomado una decisión. Al día siguiente iría a hablar con Blake Morrison, pero no para negociar o para amenazarlo. Iba a asegurarme de que nunca más se acercara a mi hermana. Sin embargo, mamá tenía otros planes. Esa noche, durante la cena, Emma apenas tocó su comida. Mamá, preocupada, le preguntó qué le pasaba, y Emma, en un momento de vulnerabilidad, le contó todo. Esperaba comprensión, esperaba apoyo, esperaba que mamá fuera a la escuela a exigir justicia. En cambio, mamá se quedó en silencio por unos minutos que se sintieron eternos. Luego, con una voz que apenas reconocí, le dijo a Emma que probablemente había malinterpretado la situación. Que Blake era un buen chico de buena familia, que tal vez Emma había enviado señales confusas sin darse cuenta. Que estas cosas pasan y que era mejor olvidarse del asunto para no crear problemas innecesarios. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi propia madre estaba desestimando el abuso que había sufrido mi hermana solo porque el perpetrador tenía apellido prestigioso. Emma salió corriendo de la mesa, y yo me quedé ahí, mirando a mamá con una mezcla de ira y decepción que nunca había sentido. Esa noche, mientras Emma lloraba en su cuarto, yo planifiqué mi venganza. Sabía que confrontar a Blake directamente solo empeoraría las cosas para Emma. Necesitaba ser más inteligente, más sutil. Necesitaba que Blake se delatara solo. Pasé la siguiente semana observando a Blake, estudiando sus rutinas, sus hábitos, sus debilidades. Descubrí que tenía la costumbre de quedarse solo en el gimnasio después de los entrenamientos para practicar tiros libres. También descubrí que tenía un pequeño secreto. Había estado robando dinero del fondo para el viaje de graduación de último año. Como presidente del consejo estudiantil, tenía acceso a la cuenta, y había estado desviando pequeñas cantidades durante meses. Mi plan era simple pero efectivo. Durante el entrenamiento de básquet del viernes, me las arreglé para introducirme en el vestuario y plantar un pequeño dispositivo de grabación en el casillero de Blake. No era nada sofisticado, solo un viejo grabador digital que había tomado de la clase de periodismo. Luego, esperé. No tuve que esperar mucho. Ese mismo día, Blake se quedó conversando con su mejor amigo Marcus sobre sus conquistas, y sin saberlo, grabó toda una confesión detallando no solo lo que había intentado hacer con Emma, sino también con otras 3 chicas más de la escuela. Una de ellas era Sarah Phillips, una chica tímida de segundo año que había dejado de ir a clases por problemas familiares según la administración. Pero eso no fue todo. Blake también se jactó con Marcus sobre el dinero que había estado robando, riéndose de lo fácil que había sido engañar a los adultos y de cómo planeaba culpar al tesorero estudiantil, cuando finalmente descubrieran el faltante. Tenía oro puro en mis manos, pero sabía que tenía que ser cuidadoso con cómo lo usaba. No podía simplemente llevar la grabación a la administración porque me preguntarían cómo la había obtenido.
y técnicamente había violado la privacidad de Blake al grabarlo sin su consentimiento. En su lugar, decidí ser más creativo. Durante el fin de semana, subí pequeños fragmentos de la grabación a una cuenta anónima en redes sociales, pero solo las partes donde Blake confesaba haber robado el dinero. No mencioné nada sobre Emma o las otras chicas porque no quería exponerlas sin su consentimiento. El lunes por la mañana, todo el colegio estaba hablando de la grabación. Blake negó todo, por supuesto, pero el daño ya estaba hecho. La administración se vio obligada a investigar las finanzas del consejo estudiantil, y efectivamente encontraron las discrepancias que Blake había estado ocultando. Mientras Blake lidiaba con la investigación financiera, yo trabajé en la segunda fase de mi plan. Contacté anónimamente a Sarah Phillips y a las otras chicas que Blake había mencionado en la grabación. Les envié copias de sus confesiones, no para presionarlas a hacer algo, sino para que supieran que no estaban solas y que había evidencia de lo que les había pasado. Sarah fue la primera en encontrar el valor para hablar con sus padres. Sus padres, a diferencia de mi madre, creyeron inmediatamente en su hija y fueron directamente a la policía. Una vez que Sarah rompió el silencio, las otras chicas comenzaron a unirse. Emma, viendo que no estaba sola, finalmente encontró la fuerza para contarle la verdad a una consejera escolar de confianza. Todo se desmoronó para Blake en cuestión de días. La investigación financiera reveló que había robado más de $3.000 durante 6 meses. Las acusaciones de acoso sexual de 4 chicas diferentes, respaldadas por su propia confesión grabada, fueron imposibles de ignorar. La beca deportiva desapareció, la universidad retiró su oferta de admisión, y su padre, el alcalde, se vio obligado a hacer una declaración pública desligándose de las acciones de su hijo. Pero aquí es donde la historia se pone interesante, porque pensarían que mi madre finalmente se daría cuenta de que había estado equivocada, que me felicitaría por defender a mi hermana y buscar justicia. En cambio, pasó exactamente lo contrario. Cuando la historia explotó y se hizo evidente que Emma había estado diciendo la verdad todo el tiempo, mamá no mostró alivio ni orgullo. Mostró vergüenza y resentimiento. Estaba avergonzada de haber desestimado a Emma, pero en lugar de admitir su error, decidió culparme a mí por haber hecho un escándalo innecesario. Según mamá, yo había arruinado la reputación de una buena familia y había traumatizado a Emma al no dejar que el asunto se resolviera naturalmente. Me acusó de ser vengativo, de buscar problemas donde no los había, y de usar métodos poco éticos para conseguir justicia. La ironía era abrumadora. Había hecho exactamente lo que se suponía que debía hacer como hermano mayor: proteger a mi hermana menor de un depredador. Había encontrado evidencia real de múltiples crímenes y había ayudado a que varias víctimas encontraran su voz. Pero en lugar de ser tratado como un héroe, era tratado como el villano de la historia. Mamá llegó al punto de prohibirme salir durante un mes, no por haber hecho algo malo, sino por haber hecho algo bueno de la manera incorrecta. Me quitó mi teléfono, me prohibió ver a mis amigos, y me hizo escribir una carta de disculpas a la familia Morrison que, obviamente, me negué a escribir. La situación en casa se volvió insoportable. Emma se sentía culpable por todos los problemas que le había causado, aunque yo le repetía constantemente que ella no había hecho nada malo. Mamá seguía insistiendo en que yo había ido demasiado lejos y que las cosas se podrían haber manejado mejor. Pero entonces sucedió algo que ninguno de nosotros esperaba. El karma, ese concepto en el que nunca había creído realmente, decidió hacer su aparición de la manera más espectacular posible. 2 semanas después de que Blake fuera arrestado, la señora Morrison, su madre, apareció en nuestra puerta. Estaba llorando, temblando, y pidiendo hablar con mamá. Al principio pensé que venía a confrontarnos o a culparnos por la caída de su hijo. En cambio, venía a agradecernos. Resulta que Blake no había comenzado su comportamiento depredador en la escuela secundaria. Había estado abusando sexualmente de su prima menor, la hija de 8 años de la hermana de la señora Morrison, durante más de un año. La niña nunca había dicho nada porque Blake la había amenazado, diciéndole que nadie le creería porque él era el niño dorado de la familia. Cuando el escándalo de la escuela estalló y Blake fue arrestado, la familia comenzó a hacer preguntas. La tía de Blake notó cambios en el comportamiento de su hija, y después de mucha paciencia y cuidado, la niña finalmente reveló lo que había estado pasando. La señora Morrison nos contó todo esto entre lágrimas, explicando cómo se había dado cuenta de que las señales habían estado ahí todo el tiempo, pero que ella había elegido ignorarlas porque no quería creer que su hijo fuera capaz de algo así. Ahora, enfrentada con la evidencia irrefutable, se sentía devastada pero agradecida de que finalmente se hubiera destapado la verdad. Dijo que si Emma no hubiera tenido el valor de hablar, si yo no hubiera tenido la determinación de buscar justicia, si las otras chicas no se hubieran unido para contar sus historias, su sobrina podría haber seguido sufriendo en silencio durante años más. Nos agradeció por haber salvado a una niña que ni siquiera sabíamos que necesitaba ser salvada. Después de que la señora Morrison se fue, la casa quedó en un silencio absoluto. Emma me abrazó tan fuerte que pensé que me iba a romper las costillas, susurrándome gracias una y otra vez. Pero mamá simplemente subió a su cuarto sin decir una palabra. Esperé que esa revelación cambiara su perspectiva,
Que finalmente entendiera que había estado equivocada no solo sobre Blake, sino sobre mí. Esperé una disculpa, un reconocimiento de que había hecho lo correcto, algo que indicara que se daba cuenta de su error. En cambio, al día siguiente durante el desayuno, mamá actuó como si la visita de la señora Morrison nunca hubiera ocurrido. Seguía insistiendo en que yo había sido demasiado agresivo en mi enfoque y que podría haber encontrado una manera más apropiada de manejar la situación. Fue en ese momento que me di cuenta de algo fundamental sobre mi madre. Era incapaz de admitir que se había equivocado. No importaba cuánta evidencia se presentara, no importaba cuántas víctimas fueran salvadas, no importaba que un niño de 8 años hubiera sido rescatado de años más de abuso. En su mente, yo seguía siendo el problemático que había creado un escándalo innecesario. Pero el karma no había terminado con nosotros. Una semana después, recibimos otra visita inesperada. Esta vez era el señor Phillips, el padre de Sarah, acompañado por su esposa y por Sarah misma. Sarah, que había estado recibiendo terapia desde que se destapó todo el asunto, quería conocerme personalmente. Quería agradecerme por haberle dado el valor de hablar, por demostrarle que no estaba sola, por hacer que su voz fuera escuchada cuando nadie más parecía estar escuchando. Sus padres también querían agradecerme. Me explicaron que Sarah había estado sufriendo de depresión severa durante meses, que había comenzado a autolesionarse y que habían estado considerando hospitalizarla porque no entendían qué le pasaba. Cuando finalmente supieron la verdad sobre Blake, todo cobró sentido. El señor Phillips me dijo algo que nunca olvidaré: joven, lo que usted hizo requirió un tipo de valor que la mayoría de adultos no tienen. Mi hija está viva hoy porque usted se negó a quedarse callado cuando vio una injusticia. Esas palabras me llegaron directamente al corazón, pero también me llenaron de una tristeza profunda. Aquí estaban los padres de una niña que ni siquiera conocía, reconociendo mi valor y agradeciéndome por defender a sus hijas, mientras mi propia madre seguía viéndome como el problema. Después de que se fueron los Phillips, finalmente confronté a mamá. Le pregunté directamente por qué seguía castigándome cuando era evidente que había hecho lo correcto. Le pregunté por qué los padres de desconocidos podían ver mi valor pero ella no. Le pregunté si realmente prefería que me hubiera quedado callado mientras mi hermana sufría. Su respuesta me destrozó el corazón. Me dijo que el problema no era que hubiera defendido a Emma, sino que había tomado justicia en mis propias manos, en lugar de confiar en que los adultos manejarían la situación apropiadamente. Cuando le recordé que ella misma había sido uno de esos adultos que habían fallado, que ella había desestimado la historia de Emma desde el principio, simplemente me dijo que eso era diferente. Fue en ese momento que entendí que esta no era realmente una historia sobre defender a mi hermana de un bully. Era una historia sobre crecer y darse cuenta de que a veces las personas que se supone que deben apoyarte son las que más te decepcionan. Era una historia sobre descubrir que hacer lo correcto no siempre es popular, incluso dentro de tu propia familia. El final de esta historia llegó 2 meses después, durante la ceremonia de graduación de la escuela secundaria. Aunque técnicamente no era mi graduación, todavía me quedaba un año. Fui invitado como invitado especial por la administración escolar. Resulta que mi caso había inspirado a la escuela a implementar nuevas políticas sobre acoso sexual y a crear un programa de mentores donde estudiantes mayores ayudan a proteger a los más jóvenes. Me pidieron que diera un pequeño discurso sobre la importancia de defender a otros, incluso cuando es difícil. Mientras estaba en el podio, mirando a una audiencia llena de estudiantes, padres y maestros, pude ver a Emma en primera fila, sonriéndome con orgullo. Pude ver a Sarah y sus padres, a las otras chicas que habían encontrado su voz, a maestros que me habían apoyado durante todo el proceso. Y también pude ver a mamá, sentada al fondo, con una expresión que no pude descifrar completamente. No era orgullo, pero tampoco era desaprobación. Era algo más complejo, algo que tal vez incluía un poco de reconocimiento tardío de que tal vez, solo tal vez, había estado equivocada. En mi discurso, no hablé sobre Blake o sobre venganza o sobre karma. Hablé sobre la importancia de escuchar a las personas que confían en ti lo suficiente como para contarte sus secretos más dolorosos. Hablé sobre la responsabilidad que tenemos de proteger a aquellos que no pueden protegerse a sí mismos. Y hablé sobre el valor que se requiere para hacer lo correcto, especialmente cuando las personas que amas no entienden tus decisiones. Cuando terminé mi discurso, la audiencia se puso de pie en una ovación que duró varios minutos. Emma corrió al escenario y me abrazó frente a todos, susurrándome al oído: siempre supiste la verdad, incluso cuando nadie más la quería ver. Después de la ceremonia, mientras caminábamos hacia el auto, mamá finalmente me habló. No fue la disculpa elaborada que había estado esperando, ni el reconocimiento dramático de sus errores. Simplemente me dijo: estoy orgullosa de la persona en la que te has convertido, incluso si no siempre entiendo tus métodos. No era perfecto, pero era un comienzo. Y tal vez eso era lo que realmente significaba el karma. No una venganza dramática o una vindicación completa, sino la satisfacción silenciosa de saber que habías hecho lo correcto, incluso cuando nadie más podía verlo en ese momento. Hoy, 3 años después, Emma está en su primer año de universidad, estudiando trabajo social con especialización en ayuda a víctimas de abuso.
Dice que quiere dedicar su vida a ayudar a otras personas que han pasado por lo que ella pasó. Sara también está en la universidad, estudiando psicología, con planes similares. Blake cumplió 18 meses en un centro de detención juvenil y ahora está registrado como agresor sexual. Su familia se mudó del pueblo poco después de su liberación. La prima de 8 años que había estado abusando recibió terapia intensiva y, según las últimas noticias que tuvimos, está progresando bien. Y yo aprendí una lección que me ha servido durante todos estos años. A veces hacer lo correcto significa estar dispuesto a ser incomprendido, incluso por las personas que amas. A veces significa tomar decisiones difíciles que otros no aprobarán. Y a veces significa confiar en que el tiempo y la verdad eventualmente revelarán que tomaste el camino correcto, incluso cuando ese camino se siente solitario. El karma no siempre llega de la manera que esperamos, y no siempre trae la vindicación completa que deseamos. Pero llega, de maneras sutiles y profundas, recordándonos que la verdad tiene una manera de salir a la luz, y que defender lo correcto, incluso cuando es difícil, siempre vale la pena. Porque al final del día, puedo dormir tranquilo sabiendo que cuando mi hermana me necesitaba, estuve ahí para ella. Cuando otras víctimas necesitaban una voz, las ayudé a encontrar la suya. Y cuando la verdad necesitaba ser revelada, tuve el valor de revelarla, sin importar el costo personal. Esa es una lección que espero nunca olvidar, y una historia que espero inspire a otros a defender lo correcto, incluso cuando el mundo entero parece estar en su contra. Porque a veces, ser el héroe significa estar dispuesto a ser visto como el villano, al menos por un tiempo, hasta que la verdad finalmente prevalezca. ¿Conoces alguna historia similar? Cuéntamela en los comentarios. Si te gustó esta narración, te recomiendo especialmente el vídeo que aparece en pantalla ahora mismo. Si te gustó esta historia, suscríbete para más relatos cada semana.